sabe dónde preguntar. Eso es lo bueno. Vamos a entrar en materia de trabajo. Juan, capítulo 1. Voy a estar hablando sobre el tema la vida de la nueva creación. Diga, la vida de la nueva creación. Juan capítulo 1, verso 4, 14. Y luego vamos a Juan capítulo 3, verso 5 y 7. Dice, y aquel verbo, o mejor dicho, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Diga conmigo, la vida y la vida era luz. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué vimos? Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 3, versos 5 al 7. Hay un intercambio poderoso que está sucediendo allí y del cual estaremos haciendo algunas observaciones en esta conferencia. Dice, respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede. Diga conmigo, no puede. Diga conmigo, no es que no quiere, no es que no lo intenta, es que no puede entrar, ¿dónde? En el reino de Dios. ¿Por qué es que no puede entrar al reino de Dios? Porque lo que es nacido de la carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer, ¿de qué? De nuevo. La palabra del Señor está bendecida. El tema de la vida, mis amados hermanos y hermanas, es fundamental para poder nosotros comprender la intención del propósito original y la manera en cómo nosotros somos transformados. La vida, entonces, juega un papel central en lo que Dios se había propuesto en sí mismo y en los tratos de Dios para con sus hijos. Esto es tan poderoso que cuando nos acercamos a la palabra, lo primero que vemos es que ella nos introduce a la más alta calidad de vida existente. La palabra no comienza dando historias. La palabra comienza introduciéndonos a la clase de vida de la cual todas las otras vidas emanarían. Por eso es que comienza diciendo, en el principio, Dios. Diga conmigo, Dios. Dios no tiene vida. Él es la vida. Dígalo conmigo, Él no tiene vida. Él es la vida. Lo que indica entonces es que no ha existido ni existirá un orden de vida superior a esa vida. Él es la vida superlativa. Él es la vida suprema. Él es la mayor calidad de vida. Él es la vida gobernante. Por lo tanto, todo se desprende de esa vida. Lo que indica entonces es que la vida es la razón por la cual todas las cosas existen. Por eso el tema principal del capítulo 1 de la Biblia es el tema, diga conmigo, de la vida. En el principio creó Dios. ¿Y qué fue lo que creó? Diga conmigo, diferentes clases de vida. Y esas clases de vida se empiezan a describir. Y es evidente entonces que si quien crea es la vida, lo que va a salir de allí también tiene que ser vida. Por lo tanto, la vida produce vida. Dígalo conmigo, la vida
produce vida. Por eso en Génesis capítulo 1 se nos describen 6 clases de vida que existen. Hay 7, pero la 7ª clase de vida no aparece hasta el capítulo 3. Y eso tiene una razón fundamental que vamos a ver hoy. Note bien que lo primero que se describe es a Dios mismo. Dice, en el principio creó Dios la vida suprema. Luego en el día 3 Él crea la vida de las plantas. En el día 5 la vida de los peces. En el día 5 la vida de las aves. En el día 6 la vida de los animales. Y en el día 6 también crea la vida humana. La 7ª clase de vida, que es antes que todas estas vidas, existe y aparece, mejor dicho, en el capítulo 3, que es la vida angelical. Diga conmigo, la vida angelical. Esta fue creada antes de que hubiera una expresión o manifestación de vida en el planeta. Usted notará también con ese recuento que hicimos de las clases de vida, que a mayor cantidad de creación o a mayor expresión de la creación de la vida, más conciencia adquirían esas vidas. En otras palabras, la vida que le seguía a la vida de las plantas tenía un nivel de conciencia superior a la vida anterior. Simultáneamente, luego, la vida de las aves tenían una conciencia de vida superior a la vida de los peces. Asimismo, los animales, hasta que llega a la vida humana. Diga conmigo, la vida humana. Esta es la clase de vida que se describe como la magna creación, o la vida que podía manifestar de una manera precisa y perfecta la vida de su creador. Fue la única creación que fue hecha conforme a ¿qué? A la imagen y a la semejanza de Dios. Es de quien único se describe que podía recibir, que podía ser impartido, que podía llegar a tener la misma vida de Dios. Esa vida de Dios fue representada y fue puesta, dice el libro de Génesis, a manera de tipo y de sombra en un árbol que se llamó ¿cómo? El árbol de la vida. Diga conmigo, el árbol de la vida. Y esto es importante, porque lo que Dios está creando allí en el Génesis no fue algo que se le ocurrió de momento. No fue que Dios estaba aborrecido y de alguna manera u otra quiso ocuparse con algunas cosas y le dio con crear. No, todo lo que allí estaba sucediendo fue motivado, fue gobernado, fue controlado, diga conmigo, por un propósito. Por lo tanto, todo lo que allí está fue creado por un propósito, para un propósito. No fue creado para llenar espacio, no fue llenado simplemente para ocupar algún tipo de territorio sin ningún propósito. No, todo fue creado por un propósito, para un propósito. En el caso del hombre particularmente, que es al que nosotros nos compete, este propósito de la creación del ser humano tenía 2 cosas particulares. Número 1, ese hombre tenía que ser el portador de la imagen y de la semejanza. Dígalo conmigo, el portador de la imagen y semejanza. En otras palabras, este hombre fue creado para expresar, para dar a conocer, para hacer visible lo que de Dios es invisible. Él fue dado o fue creado para que manifestara la naturaleza, la esencia de la vida que lo había creado. Por lo tanto, aquel hombre sería una expresión en el planeta de Dios mismo. Y esto es importante, porque allí se nos está diciendo que el hombre fue creado
a la imagen. Y cuando usted busca a través de la Escritura, quien único en el Dios Trino tiene imagen es el Hijo. Diga conmigo, el Hijo. Nunca se describe al Espíritu con imagen. Nunca se describe al Padre con imagen. A quien único se describe en la Escritura que tiene imagen es al Hijo de Dios. Por lo tanto, lo que Dios está haciendo allí es que está creando un prototipo, está creando una copia, está creando a un ser que tenía la imagen del Hijo eterno. Por lo tanto, este hombre que allí está siendo creado era una sombra del que había de venir. Eso no es idea mía, eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, tipo, el cual es un reflejo, el cual es un modelo del que había, ¿de quién? De venir. Pero también en Romanos capítulo 8, verso 29 se nos dice cuáles son las razones de los tratos de Dios con nosotros. Por favor, entienda que todo ese capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos tiene la intención de comunicarnos que no hay nada que suceda con nosotros en este planeta que Dios no lo utilice para cumplir el propósito por el cual nos dio existencia. Por eso dice allí, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su pastor. ¿De quién? De su hijo. No, yo creo que estoy leyendo mal. A la imagen de su apóstol. No. ¿A la imagen de quién? De su hijo. Porque el espíritu de quién es que usted ha recibido. Hijo. La vida de quién es la que usted ha recibido. De Cristo. Por lo tanto, todo lo que pueda suceder de alguna manera, no me explique cómo todas las maneras Dios lo usa para obrar para bien. Yo lo que sé es que detrás de todo y cualquier cosa, Dios está usándola. ¿Para qué? Conformarnos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. ¿Entre quién? ¿Entre quién? Muchos hermanos. Dale un codacito al que está a tu lado y dice: te vas a parecer. Te vas a parecer. Vamos a ponerlo de esta manera: te van a hacer parecer. Por eso es que la predestinación aquí es ya conforme a un diseño establecido. El diseño está en el Hijo. Allí no dice que Dios está cogiendo a unos y los manda para acá y a otras para acá. Allí lo que está diciendo es que Dios en sí mismo se había propuesto que todo lo que sucediera en el planeta tenía que poder ser hecho conforme al diseño, al patrón y al modelo de su Hijo. Porque Dios no solo ha querido tener un hijo, Él ha querido tener ¿qué? Muchos hijos. Y entre esos hijos, diga conmigo, estamos nosotros. Por lo tanto, el hombre sería ¿qué? Un reflejo del Hijo. Segundo, se nos dice que de quien Dios estaba hablando no era de uno solo, estaba hablando de un ellos. Porque este hombre ahora estaba representado por un varón y por una hembra. Por lo tanto, hombre es la especie, es la naturaleza, es el orden. Varón y hembra es lo que lo compone. Así que este hombre, varón y hembra, estaría portando la imagen, estaría reflejando la naturaleza, indicando desde Génesis 1 que esto es una imagen corporativa, que esto no pertenece a un individuo,
que esto no pertenece a una identidad, que esto no pertenece a un patrimonio exclusivo, sino que este es el diseño que Dios se había propuesto en sí mismo desde antes de la fundación del mundo, para que de uno fueran muchos. Es una imagen corporativa, no es una imagen individual. La mujer es tan imagen de Dios. Sí, señor. Yo sé que para el espíritu religioso eso es un golpe al orgullo. Por eso es que la religión clasifica, los ubica. No, ella no puede ser eso. ¿Por qué? Porque la religión se alimenta de uno de los prejuicios del Edén, que es la enemistad entre ellos. Por eso es que toda religiosidad busca colocar a unos sobre otros, pero en el diseño de Dios, Él pone su imagen en el varón y en la hembra. Por eso es que cuando la vida aparece, regresa todo al orden original, y en Cristo no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, sino que son que todos uno. ¿En quién? En Cristo. Así que la imagen, diga conmigo, es corporativa. La imagen es corporativa. Y allí se está anticipando. Y no quiero entrar ahí porque no es el tema de la conferencia. Allí se está identificando que este Adán, que es sombra, y esta varona, que es Adán, de otra manera, con la misma imagen, daría a conocer en el tiempo lo que se llamaría la iglesia. Diga conmigo, la iglesia. Por eso es que cuando nosotros recibimos la vida de Dios, nos convertimos en una nueva criatura. Es una nueva especie. Y toda criatura, toda especie necesita ¿qué? Un hábitat para vivir. Usted lo saca de ese hábitat y esa especie, ¿qué sucede? No puede desarrollar todos sus instintos, no puede cumplir con su propósito de existencia. Usted la saca de su hábitat, usted la remueve de ese ambiente, y ese ser, esa criatura, esa creación no puede cumplir con su razón de existencia. Saca un oso polar del polo norte y lo pone en el trópico, y usted lo que tiene es un gato con fiebre. No puede cumplir su razón. Por eso es que la vida de Cristo en nosotros tiene que existir con otros que sean como nosotros. Tiene que ser la misma. ¿Por qué? Porque en el propósito de Dios no es un uno, es un muchos. Así que la iglesia es que el hábitat donde la vida de Dios en los santos puede encontrar su pleno desarrollo y crecimiento. Y aquí es donde, mis amados hermanos, hemos hecho en muchas ocasiones la iglesia un club a la cual asistimos para encontrar algo que me calme hasta la próxima semana, y no el hábitat donde la vida de Dios puede lograr su máxima expresión para darle a conocer en la tierra. Dile al que está a su lado, somos uno. Por lo tanto, esta vida requiere una ecología diferente. Requiere una ecología correcta. La iglesia es la atmósfera ecológica donde la vida de Dios encuentra su plena expresión. Es donde puede desarrollarse a capacidad. Pero como no es uno el que tiene la vida de Dios, sino que son todos los que han nacido de nuevo, que tienen la vida de Dios, entonces yo puedo solo desarrollar mi máximo potencial, no en mí mismo, sino con la vida que también portan los hermanos que pertenecen a ese cuerpo. Ay, ay, ay. Diga conmigo, la vida de Dios en nosotros.
Así que usted y yo vivimos por la vida de Dios en nosotros y vivimos por la vida de Dios que está en nosotros. Magistral. Por eso es que usted a Dios no lo puede conocer usted mismo. Dios se nos revela a través de todos. Porque si no se te va a inflar la cabeza de que tú solo lo puedes conocer. Y de que tú solo tienes todo lo que se requiere. Y de que tú solo tienes todas las respuestas. Y que tú solo tienes todos los dones. Y que se hiciera Dios si tú no estuvieras aquí. Diga conmigo, es a través de todos. A través de todo. Por eso es que a Dios lo oímos no solo nosotros mismos, sino que oímos a Dios a través de los hermanos. Por eso es que la vida ahora ha sido impartida y todos los que han nacido de nuevo han recibido la vida de Dios, y esa vida de Dios en ellos también nos afirma, nos edifica, nos enseña a qué se parece Dios. Por lo tanto, vivimos por la vida de Cristo en nosotros y a través de los otros. Yo puedo escuchar a Dios solo, pero también tengo que aprender a escuchar a Dios a través de los hermanos. Así que no quiero desarrollar todo esto, pero diga conmigo, la ecología del creyente es la iglesia. Es allí donde la vida de Dios encuentra su máxima expresión. La pregunta entonces sería, ¿qué es? ¿A qué se parece? ¿Cuáles son las características de eso que es iglesia? Y si fuéramos a entenderlo a la luz de lo que en el propósito de Dios se empezó a manifestar desde el Génesis, tendríamos que decir que la iglesia no es otra cosa que un grupo de personas que están aprendiendo a vivir juntos por medio de la vida que cada uno ha recibido. Estamos aprendiendo a vivir juntos. Y dígame usted si eso no tiene resistencia. ¿Sí o no? ¿Tiene resistencia o no tiene resistencia? ¿Usted cree que la resistencia que ha encontrado la vida de Dios desde Génesis 3 hasta Génesis 20, que es donde único la vida de Dios ha tenido resistencia? Por eso es que Génesis 1 y 2 no había resistencia. Apocalipsis 21 y 22 no había resistencia. ¿Por qué? Porque Génesis 1 y 2 es Apocalipsis 21 y 22 consumado. En otras palabras, regresando todo al orden original. Por lo tanto, toda resistencia viene para abortar la vida de Dios en nosotros. Wow. Lo voy a repetir. Wow. Toda resistencia, todo conflicto, si no, pregúntele a Pablo. Cuando manejaba los conflictos de la primera iglesia, que no tenía Biblia, que no tenía ministerio de danza ni de música, ni tenía ministerio de audio, ni tenía ministerio de ujieres, ni tenía ministerio de parking. Todo eso, hermanos, son segundos órdenes. Todo lo que se perseguía con aquello que allí estaba sucediendo era que abortar la vida de Cristo en ellos, abortar, crear un cortocircuito. Se metía la carne, el orgullo, la vanidad, se metía todo lo del hombre. Por eso es que nada del hombre natural puede operar en el orden espiritual de la vida de Dios. Y lo que usted puede estar enfrentando en su congregación, en el ministerio, a nivel relacional, no es otra cosa, hermano. No se crea que usted es el blanco. El blanco es algo mucho más grande, mucho más poderoso. Porque si la vida de Dios se manifiesta en un lugar, yo le garantizo que no hay nada que pueda sostenerse cuando la vida de Dios tiene su manifestación. Sí, Señor. Dice la Biblia que cuando la vida misma apareció, ¿qué fue lo que sucedió? Las tinieblas huyeron. Por lo tanto, la iglesia es un grupo de personas que han nacido de nuevo, que estamos aprendiendo. O alguno ya se la descubrió toda.
¿Alguno? No. Que estamos aprendiendo a vivir como hermanos de una misma familia por medio de la vida de Dios en nosotros. Así que lo primero que encontramos en el Génesis es que el propósito de Dios para la creación del hombre era, dígalo conmigo, portar la imagen y semejanza de Dios. Y ya vimos allí lo que eso implica en relación al Hijo. Segundo, era que el hombre ejerciera el gobierno de Dios. Dios quería que el ser humano gobernara con su autoridad y que también ejerciera dominio sobre la tierra. Por eso es que de entrada Él le da autoridad al ser humano sobre todo lo creado. Por favor, note bien. Adán tenía por derecho delegado autoridad sobre todo lo creado. Fructifícate, multiplícate, llena la tierra y sojúzgala, gobierna, domina sobre ella. Si usted nota, aún Adán tenía autoridad sobre todo lo que se arrastraba. Por lo tanto, cuando la tentación aparece, a él se le olvidó. Él prefirió creer A. Él no tenía la capacidad de enfrentar aquella clase de vida que lo tentó, porque en el orden de la creación era una clase de vida superior a la del hombre. Por lo tanto, requería un nivel de vida superior a la del hombre y a la de Adán. Y eso solo se encontraba en el árbol de la vida. Allí entonces el hombre comete el primer pecado, que se convierte en el pecado, del cual todos los otros pecados aparecen. El primer pecado del hombre no fue desobedecer. Desobedecer es una consecuencia. El primer pecado del hombre es el pecado de la incredulidad. No creyó a lo que había recibido. Desobedecer es un producto de... Usted y yo desobedecemos cuando no hemos creído, cuando ignoramos, cuando simplemente queremos hacer nuestra propia voluntad, porque no hemos creído que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando queremos salir más rápido que ligero de las luchas, de las pruebas, de las frustraciones de la vida, buscamos un caminito corto, aunque tenga consecuencias devastadoras, pero satisface la necesidad del momento. Ese fue el detalle de Adán. Adán no creyó a lo que Dios le había dicho. Por eso en la cruz Cristo venció el pecado, pero también pagó por nuestros pecados. En otras palabras, Él creyó, como nos enseñaron anoche, que la cruz era parte de la voluntad de Dios para Él. Por lo tanto, allí Él venció con la incredulidad, y ahora a nosotros nos ha impartido un espíritu de obediencia. ¿Por qué? Porque creemos en lo que Él ha hecho por nosotros. Todo pecado, todo pecado, su fuente es que no cree a algo que ya Dios ha dicho. Todo. Ponga la etiqueta. La ley lo que hizo fue, hermano, ponerle nombre al comportamiento. Eso fue lo que hizo la ley. Porque dice que había muerte desde Adán hasta Moisés. Por lo tanto, la consecuencia de la incredulidad siempre ha existido en la tierra, que es que la muerte. Por lo tanto, allí el primer hombre fracasa
en su prueba de gobierno. Fracasa en lo que se convertiría en la manera que él gobernaría. Por lo tanto, él prefirió allí creer a lo que la serpiente le dijo, que fue poseída por una vida superior, pero se presentó delante de él en una vida inferior, y él prefirió creerle a ese orden de vida y no a la vida que le había dicho: ya tú tienes autoridad sobre ese que te va a tentar. Y aquella autoridad dependía, diga conmigo, de la vida que estaba en el árbol. Por eso es que después que el hombre desobedece por causa de la incredulidad, no tiene acceso ¿a qué? Al árbol de la vida. Diga conmigo vida, diga conmigo gobierno. Así que todos sabemos que la incredulidad de Adán, que produjo la desobediencia, trajo como consecuencia ¿qué? La muerte. Pero no fue que él desapareció, porque después estuvo vivo 930 años. Pero diga conmigo, sin la vida de Dios. Sin la vida de Dios. Él estuvo vivo 930 años sin la vida de Dios. ¿Y cómo es posible estar vivo y a la vez muerto? Paradójico, ¿cierto? Porque todo lo que no está conectado a la vida está muerto. Porque la vida lo único que puede producir es ¿qué? Por lo tanto, Adán existió 930 años, y esa misma cantidad de años hacía que estaba muerto. Porque estaba separado, diga conmigo, de Dios. ¿Qué fue lo que lo mantuvo vivo? Diga conmigo, el otro árbol. Porque ¿cuántos árboles habían? Todos. Y el árbol se llamaba el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Por lo tanto, aquello que lo alimentó estaba ahora llenando todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Fue afectado en todas sus dimensiones. El deterioro se comenzó a ver. Por eso usted ve progresivamente a través de Génesis la devastación que el pecado va causando. No empieza grande, empezó con una semilla de incredulidad que luego se traspasó a unos hermanos, que luego se traspasa a una familia, que luego se traspasa a una nación, y eventualmente se llena toda la tierra, y todos los que están todavía en Adán padecen de la misma condición. Están separados de Dios, ajenos de la vida de Dios, incrédulos a lo que Dios ha dicho. Pero en medio de todo eso, Dios hizo una promesa. Eso nos lo enseñaron anoche magistralmente. Y desde allí Dios empieza a trabajar para que la vida regresara al planeta. Por eso todo lo que usted lee en el Antiguo Testamento es una humanidad que está comiendo del árbol de la vida, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, pero ninguno de ellos pudo comer del árbol de la vida. Todos estaban, como dice Pablo, ajenos de la vida de Dios, carentes. ¿Y qué usted le quiere preguntar a Moisés para que le dé vida? Si todo lo que él dijo. Imagínense que aun cuando Dios le da la ley, le dice: este es un ministerio de muerte y condenación. La ley es buena, santa y justa, porque proviene de la misma vida, pero el recipiente allá estaba muerto. Por lo tanto,
te identifica el comportamiento, pero no te da poder para transformarlo. Te identifica la condición, pero no te da la solución. Te identifica dónde está la falla. Y la falla estaba, diga conmigo, en el que quería obedecerla. La falla no estaba en Dios, la falla no estaba en la ley, la falla no estaba en el mandamiento, la falla estaba en ¿qué? En que el que recibía y decidía obedecer la ley encontraba que en sí mismo era incapaz de poder cumplir con todas sus demandas y exigencias. Pero diga conmigo, así lo diseñó Dios. Así lo diseñó. ¿Por qué? Porque todo apuntaba a que vendría uno que cumpliría la ley, pero no le demandaba a sus hijos obediencia desde afuera, sino que él mismo se le metería por dentro y lo guiaría a la obediencia. ¿Por qué? Porque ahora ellos no recibirían el espíritu de Adán, ni el espíritu de este mundo, ni el espíritu de otro mortal caído. Ellos recibirían al espíritu del Hijo. Diga conmigo, yo soy un recipiente del espíritu de vida. Por lo tanto, todo entró en deterioro, todo el orden existente fue alterado. El alma ahora entra en control, el espíritu está muerto y el cuerpo se está deteriorando. Por lo tanto, todo lo que Dios haga en relación a vida tiene que poder afectar espíritu, alma y cuerpo. No puede dejar algo afuera, no se puede quedar a mitad, no puede dejarlo 3/4, no puede salvarte el espíritu y que tú hagas lo que te dé la gana con la carne y con el alma. No, todo lo que Dios haría tendría que afectar profundamente espíritu, alma y cuerpo. La vida tendría que convertir aquel deterioro, aquella degeneración en algo que pudiera manifestar la imagen y la naturaleza de nuestro Dios. Así que al momento de pecar, aquel ser que era gobernado por el Espíritu ahora se convierte en carne. Ahora se convierte en un pedazo de carne que es controlado por el alma. Todas sus emociones, voluntad, sentimientos, ahora serían lo que gobernarían la vida de esa persona. Por lo tanto, aquel hombre fue un alma viviente. Aquel hombre ahora viviría gobernado por su alma. Allí hizo alianza con el enemigo y entregó el dominio que a él le pertenecía. Así que el reino pasó a manos de otro. Había ahora otro gobierno y ahora él tendría un reclamo sobre su vida. Ahora alguien tenía control sobre él. Alguien determinaba. Alguien sugería. Alguien ahora estaba controlando su existencia. Por eso, mis amados hermanos, cuando Jesús está enseñando y aparece, él hizo una declaración que a los oyentes les tiene que haber sacudido el casco teológico. El que pierda su vida y nosotros creemos que eso es trabajar más para el Señor, y a veces trabajando más para el Señor sin ningún tipo de dirección de su voluntad, lo que hacemos es que perdemos la vida. Porque allí él está hablando de un intercambio de vida. El que pierde la fuente de su existencia para recibir el árbol de la vida, vivirá. Ese ser encontrará su propósito de existencia. Así que el hombre desobedece por causa de la incredulidad, entra el pecado a la humanidad y Dios tuvo que cerrar el jardín, el árbol de la vida al cual él tenía acceso,
ahora estuvo inaccesible por miles de años. Así que para que esto pudiera cambiar, Dios tenía que hacer algo que nunca se había hecho, que no había referencia, que simplemente había estado marcado allí a través de todo el Antiguo Testamento, a través de sombras, de tipos y de figuras, pero ninguno de ellos lo entendió. En otras palabras, Dios tenía que tener un nuevo Génesis. Y esto es lo que Juan registra. Por eso Juan 1:1 es una repetición de Génesis 1:1. Y comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Por lo tanto, Juan nos introduce a un nuevo Génesis. Ahora hay otro Adán en el planeta, que la Biblia lo identifica como el segundo hombre, pero también identifica como el postrer Adán. Si un hombre causó el problema, un hombre tendría que resolver el problema. Pero este no era cualquier hombre, porque este hombre venía de arriba, este hombre venía de lo celestial. Este hombre no era gobernado por la vida almática, sino que había sido concebido por Dios mismo. Por lo tanto, lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Allí había un hombre espiritual metido en un cuerpo de carne. Allí estaba, y allí aparece. Y Juan, que es un perito en el tema de la vida, menciona esta palabra 58 veces. Por lo tanto, usted puede identificar el Evangelio según Juan como el Evangelio de la vida. Porque Juan lo que tiene como intención solamente usa 7 milagros de Jesús para reflejar todo lo que había sucedido en el Génesis. Por eso es que cuando él escribe dice: y si hubiéramos escrito todo conforme a lo que él hizo, no darían los libros. Por lo tanto, él lo que está usando allí es puntual. ¿Por qué? Porque Juan quiere que nosotros conozcamos por medio de la inspiración del Espíritu que aquello que estaba sucediendo allí en Belén de Judea no era un evento histórico más. Allí se estaba abriendo una vez más el jardín para que los hombres pudieran volver a comer del árbol de la vida. Por lo tanto, allí el tema de Juan, diga conmigo, es el tema de la vida. Por eso es que dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso Pablo lo retoma en Colosenses 1 y dice que por Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en Él que subsisten. Él no solamente es la fuente, sino la substancia que lo sostiene. Subsisten allí. Y cuando Juan habla de la vida, a quien está presentando es a Jesús. Esa es la razón. El Logos hecho carne. Es la vida encapsulada en un cuerpo. Es ahora la manifestación misma de la esencia que sostiene todas las cosas. En realidad, mientras María lo tenía en sus brazos, Él estaba sosteniendo a María. Él es la razón. Él es la lógica de Dios encarnada. Él es la razón por la cual todas las cosas existen. Él es la palabra antes de la creación. Es la palabra hecha carne. Por eso allí se presenta que en Él
estaba la vida. En otras palabras, en Él habitó la mayor calidad de vida del universo. Hay tres palabras que describen la palabra o se traducen como vida. Número uno, bios, es de donde tenemos la palabra biología. Se refiere a tu forma o estilo de vida. Es el comportamiento natural de una especie. Luego está psuque, que significa de donde tenemos la palabra psicología, psicosis, psicodélico, psiquiatra. En otras palabras, esto tiene que ver con la vida y la energía natural. Es la vida que produce el alma. Es la vida que está corrompida. Es la vida que necesita ahora que pueda ser invadida por una clase de vida superior. Pero luego está la vida de la cual habla Jesús, de la cual la Biblia nos indica que nosotros hemos recibido, y es la vida Zoé, es la vida de Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Tengo una noticia para alguien aquí: si le destruyo su evangelio, no se preocupe, antes del domingo quizás alguien se lo reconstruya. Cuando Jesús dice que tú recibes vida y vida en abundancia, no te está diciendo que vas a tener 3 casas, 2 carros, 4 cuentas de banco, que vas a tener cosas en este mundo. Él te está diciendo que la vida que Él vino a traer es una vida inagotable, que no es agotada. Es una vida inactiva, es una vida que a la medida que va creciendo en nosotros es una vida abundante. Por eso usted puede tener un creyente en el Medio Oriente metido en una cueva con mayor vida manifestada de Dios en ellos que un cristiano en Estados Unidos que cree que la vida se lo da lo que él ha logrado en la tierra. Por lo tanto, si usted creía que Cristo lo salvó para hacerlo millonario, ese no es el evangelio de la vida. Usted puede ser millonario sin el evangelio. ¿No? O sea, el dinero no es una validación que nosotros conocemos a Dios. Eso no es una validación. Los ateos, imagínense, usted y yo que tenemos toda la Biblia, es muy probable que le debemos la casa a quien tiene la mitad de la Biblia, que son los judíos. ¿Entendió? Por lo tanto, eso no es un buen modelo de validar. Tú ves cómo Dios me ha bendecido, mira todo lo que tengo. No. Un impío incorpora principios de desarrollo, de mayordomía, de superación, hermano, y le va mejor que a muchos cristianos que no salen de los cultos. ¿Sí o no? Que pactan, que diezman, que corren, que reciben, que le dan manto, que lo tiran para atrás, que lo escupen. Le va mejor. ¿Por qué? Le va mejor. ¿Por qué? Porque está incorporando principios del psique. Está incorporando la forma de superar esta vida corrompida, pero el hombre corrompido puede hacer cosas extraordinarias. Lo que no puede hacer son las cosas del espíritu. ¿Alguien aquí está entendiendo? No puede, hermano, hacen inventos, hacen cosas extraordinarias, mejoran la calidad de vida, nos ayudan a manejar nuestro cuerpo, pero eso no significa que pueden manejar las cosas del espíritu. Pablo decía, el hombre natural no puede, por más que quiera, comprender las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque las cosas del espíritu solo se pueden entender si la vida de Dios está presente. No hay forma. No hay forma. Por eso no es la vida cristiana, no es la vida religiosa, no es la vida pasiva o moral. Es la vida de Dios. La vida de Dios. Diga conmigo, la vida de Dios. Por eso cuando Jesús aparece, algo trascendental sucedió. La vida había regresado. Si no fue que Él solo vino a morir. Esa es la mitad de la historia. Si Él tiene como representante nuestro, postrer Adán, segundo hombre,
tiene que vencer al que derrotó al primer hombre en el mismo terreno, con las mismas tentaciones, con las mismas tendencias. Tuvo que poderlo avergonzar. Por eso es que la cruz lo avergüenza, lo desmantela, lo despoja totalmente. En otras palabras, hizo de él un espectáculo público. Salió, lo conquistó, fue al terreno de él, le cogió el botín y sale de allí. Y ahora le dice a la humanidad: ustedes pueden vivir por una clase de vida superior. Por eso el evangelio trata con el asunto de la vida de Dios, no la vida de los hombres. La vida de los hombres solamente puede ser transformada si la vida de Dios está presente. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar si lo que nosotros estamos predicando, lo que está haciendo es tratando de mejorar una vida corrompida, o que la gente entienda una vida superlativa. Así es. Porque si no, siempre vamos a tener los mismos retos. Será carne, pero con otro sabor. ¿Lo vio? Es carne, pero es con otro sabor. Por eso es que la carne es tan sutil. Por eso es que se muestra de tantas maneras diferentes. Por eso es que el hombre y la mujer del espíritu son los únicos que pueden discernir dónde es que verdaderamente está operando la carne. Porque usted no puede poner carne a supervisar carne. Porque lo que termina es con más que Carne. carnicería. Una carnicería. Por eso, en el modelo bíblico, los que han madurado en el espíritu son los que califican, no los que llevan mucho tiempo en la iglesia evangélica. Los que han madurado en el espíritu son los que califican para poder dirigir a otros a través de la vida de Cristo. ¿Y cuántas personas no hemos tenido dificultades, luchas, retos, divisiones? ¿Por qué? Porque es carne supervisando carne, mis amados hermanos. Y eventualmente lo que vamos a tener es el mismo problema, pero con otro nombre. Es la misma situación, pero sin una respuesta para ella. Por eso la única respuesta, mi amado hermano, es la vida de Dios en nosotros. Y eso es dinámico. Eso no es que yo vengo a escuchar 3 rápidas, 2 lentas, un buen mensaje y ya la tengo. Eso requiere mantenerte conscientemente crucificado y a la misma vez vivo para Dios. Lo que Pablo decía, conscientemente, conscientemente crucificado y a la misma vez vivos para Dios. Ahorita voy a llegar allí. Así que la vida de Dios estaba en Jesús, de la misma manera que la vida de Dios estaba en el árbol de la vida en el jardín. Y usted va a notar que Jesús, todo lo que enseñó estaba relacionado a 3 cosas particulares. Diga conmigo, el reino. Diga conmigo, el Padre. Y diga conmigo, la vida. Usted toma todas las enseñanzas de Jesús y están en estos 3 temas: el reino, el Padre y la vida. Una característica fundamental de estas 3 cosas es que son eternos. El reino es ¿qué? Eterno. El Padre es ¿qué? Eterno. Y la vida es ¿qué? Eterno. Por lo tanto, lo que Él está enseñando no pertenece a esta creación. Y si no pertenece a esta creación, indica que ni el tiempo ni el espacio pueden determinar cuál es su orden de operación, y mucho menos determinar o constituir su naturaleza. Porque lo eterno solo pertenece al orden del espíritu, no pertenece al orden natural. Todo lo natural se deteriora y desaparece. Todo lo natural va en un proceso de
deterioro. Por eso cuando Pablo habla de nuestra transformación, él dice que lo de afuera se va ¿a qué? Desgastando, pero lo de adentro se va ¿a qué? Renovando. Diga conmigo, natural, espiritual. Por lo tanto, todo esto que allí está sucediendo pertenece a un orden superior, pertenece a otra esfera. Es la esfera de lo espiritual, donde todo lo natural es incompatible, donde todo lo natural no puede operar, es inoperante. Pablo le llama esto a las cosas del espíritu. Note cómo lo dice puntualmente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. El asunto es que para poder discernir las cosas espirituales se requieren tres facultades principales. Diga conmigo, conocimiento espiritual. Diga conmigo, inteligencia espiritual. Y diga conmigo, sabiduría espiritual. Note bien cómo el apóstol lo identifica. Tienen que pertenecer, tienen que venir, tienen que operar en una esfera no natural, tienen que operar en la esfera del espíritu, donde todo es espiritual. Por lo tanto, el conocimiento que nosotros recibimos, la sabiduría que nosotros aplicamos y la información por medio de la inteligencia que manejamos tiene que ser provista desde un orden espiritual. Y la única forma de nosotros poder participar de esa sabiduría, de esa inteligencia y de ese conocimiento es si nos han hecho un ser espiritual. ¿Por qué? Porque lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Pablo lo dice puntual, primera en Colosenses 1, 9 y 10, por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? De conocimiento, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia que espiritual. Dice allí académica, dice allí intelectual, dice allí por la sagacidad y el potencial de IQ que tiene el hombre natural. No, las cosas del espíritu no se pueden manejar con la capacidad intelectual de los mortales. Puede tener un PhD en biología molecular y ser un ignorante a las cosas del espíritu. ¿Alguien aquí me estará entendiendo? Por lo tanto, lo que usted vino aquí a aprender no son las cosas de los hombres. Usted vino aquí a aprender las cosas del espíritu. Por lo tanto, Dios te tiene que haber preparado de antemano para poder conocerlo en el espíritu. Por eso cuando usted viene aquí y deja que su mentecita natural gobierne su discurso interno, usted sale con mucha información bíblica. Por eso hay gente que yo quiero saber más, yo quiero saber más. Ese es el problema de los corintios. Los corintios creían que si ellos sabían más de filosofía, manejarían mejor las cosas del espíritu. Y Pablo dice, operan en dos mundos totalmente opuestos. Señoras y señores, ustedes le llaman sabios a los que tienen mucha palabrería, pero Dios los llama necios. ¿Por qué? Porque lo necio de este mundo usó Dios para avergonzar a los sabios. ¿Alguien aquí me estará entendiendo? Pablo le está diciendo, ustedes conocen a todos estos cabezones, pero si hubieran sido tan sabios no hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué? Porque allí es que se contiene la sabiduría y el entendimiento. Pablo decía, en Cristo están escondidos ¿qué? Los tesoros de ¿qué? La sabiduría y la revelación. Pablo dice, necesitamos esto, ¿para qué? Nos dice para qué. Porque la sabiduría espiritual, la inteligencia espiritual y el conocimiento espiritual producen un estilo de vida. Sí, señor. Oye,
Usted puede saber la Biblia de tapa a tapa y podemos vivir como un impío. Porque lo que transforma el caminar de los santos no es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No es saber mucho acerca de Dios. Ayer nos lo explicaron magistralmente. Es que Dios se revele a nosotros. Y Pablo dice, mi oración por ustedes en Colosas, que estaban siendo atacados violentamente. ¿En quién era Cristo? Le dice, es para que ustedes anden como es digno del Señor. Pero no solo dice allí, sino que dice también, agradándole en todo, llevando fruto. ¿En qué? En toda buena obra. Llevando fruto en el ministerio. En toda buena obra. ¿Y qué? Y creciendo. Es como decir, a la medida que entiendo la voluntad, que tengo sabiduría espiritual, que tengo inteligencia espiritual, camino como a Dios le agrada en todo. No estoy buscando producir fruto. El fruto es orgánico, se da cuando está conectado a la fuente de vida correcta. Amen. Y como da fruto, entonces voy a seguir ¿qué? Creciendo. En otras palabras, cada año que pasa en esta tierra, más claro, más evidente, más preciso, debe de estar la vida de Dios en nosotros. Porque Dios no nos da conocimiento para que simplemente sepamos sobre Él, sino para que lo podamos manifestar. Amén. Como Él es. Amén. Poderosa. Así que Jesús está tratando, diga conmigo, con el tema de la vida. Y esto es lo que hace con Nicodemo. Ya terminé la introducción. No, ya terminé. Qué bravo. Qué bravo. Esto es lo que él hace con Nicodemo. Nicodemo no podía entender de qué era que Jesús hablaba. ¿De qué está hablando este tipo aquí? ¿Cuál es el tema? Nico trató de entender en lo natural. Nico, el hermano Nico. Trató de entender en lo natural lo que requiere una mente espiritual. Y donde quiera que la mente natural trata de discernir las cosas que son del espíritu, o las ataca o las transgiversa. Ajá, ajá. Porque para él son locura. No las puede entender, no las puede acomodar. Como dice Pablo, el espiritual acomoda ¿qué? Lo espiritual a lo espiritual. Sí, es, aleluya. Es un conflicto mental. Es una batalla continua. La pregunta que le hace Nicodemo, Jesús se la responde, diga conmigo, de otra manera. Nico le dice, oye, nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Entonces, tú tienes que ser el Mesías. Porque yo he leído que cuando el Mesías venga, hay unas evidencias que se tienen que dar. Y lo que yo he visto, Juan 2 atrás, te habla del cambio de agua en vino. Todo lo que yo he visto, no he visto a ninguno de estos religiosos hacerlo. Tienes que ser tú. Tú tienes la evidencia de que tú vienes de parte de Dios. Y mire cómo Jesús le cambia el tema. Ajá. Y Jesús, Timoteo no preguntó por el reino. ¿O sí? No. Ni lo mencionó. Quien lo menciona es Jesús. Diga conmigo, porque iban a tratar un asunto de gobierno. Un asunto de gobierno. Todo lo que Dios ha querido hacer es regresarnos a su gobierno. Así es. Nunca ha sido hacernos mejores evangélicos o mejores religiosos. Siempre ha sido regresarnos ¿a qué? A su gobierno. Yep.
Por lo tanto, Nico empieza por un lado y Jesús le contesta por el otro. Y la idea es que haya allí un tipo de confrontación entre lo natural y lo espiritual. Porque la lección es profunda. Jesús estaba allí hablando de una clase de vida superior. Estaba hablando de una fuente de vida que Nicodemo todavía no había podido discernir. Él no la había podido experimentar. Él era un principal de la sinagoga. Él era un hombre importante entre el pueblo. Él era un erudito y un entendido. Por eso hace la pregunta. Pero no había podido manejar las cosas del Espíritu. Y Jesús allí lo está preparando. Y le está hablando de la vida o de la vida de una nueva creación. Y le está diciendo que tenía que haber un cambio. Que lo que nacía de la carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Así que Jesús introduce de una manera magistral en el tema de la vida los asuntos del reino. Porque el reino tiene que ver con la vida. El reino no es una cosa. El reino no es un algo. El reino es la expresión de una vida. Es la manifestación de la vida del reino. Sí, señor. Por lo tanto, Jesús está introduciendo el tema y lo que le dice confunde a Nicodemo. Porque él piensa que si él estudió, que si él es importante, que si él conoce las Escrituras, entonces, y él pertenece al linaje de Israel, entonces ya yo estoy garantizado de ese reino. Y Jesús le dice, no, porque el reino que tú estás esperando no es el reino eterno que mi Padre había preparado para sus hijos. Él creía que Jesús le iba a hablar del reino restaurado a Israel y no el reino eterno de su Padre. Y le dice, no, Nico, a ese reino no se entra por nacimiento natural. Ese reino no tiene un pedigrí en la tierra. Para poder verlo y para poder entrar, Nico, tiene que haber una transformación total que hay que volver a vivir. En otras palabras, Nico, hay que nacer de nuevo. En otras palabras, Nico, tú estás muerto. Diga conmigo, hay que nacer de nuevo. Tú estás muerto, Nico. Así que es posible, hermanos, nacer en una familia cristiana. Es posible criarse en el cristianismo como un sistema y orden religioso, o haber estado toda la vida en la religión evangélica y nada de eso nos califica para poder ver y entrar al reino. ¿Por qué? Porque este reino es totalmente diferente a los reinos de la tierra. Este reino requiere una clase de vida que no la puede producir nada de lo que existe en la tierra. Es un reino de otro orden y la Biblia lo identifica, diga conmigo, como el reino de Dios. Es el reino de los hombres, no es el reino nuestro, es el reino de Dios. Por lo tanto, requiere la vida de Dios para poder estar, operar y existir y manifestarnos en Él. Esto fue lo que Jesús le dijo a Nico. Mire, Juan 5, 26. Le dice, la clase de vida que se requiere para este reino, Nico, la tiene el Padre y el Hijo. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, asimismo también ha dado al Hijo, ¿tener qué? Vida. Vida en sí mismo. Y esto es importante, porque aunque nosotros hemos recibido la vida eterna, que es la vida misma de Dios, en nosotros, oiga bien esto, nosotros no la tenemos en nosotros mismos. Exacto. No fue dada. La vida eterna no es algo que yo poseo, es algo que nos posee a nosotros. Sí es.
Yo no tengo vida eterna. La vida está en el Hijo. Esto es importante, ¿eh? Esto es importante. Esto es un punto crítico. Y ahorita lo vamos a ver en lo práctico. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En el Hijo. La vida no está en mí, la vida no está en el apóstol Basilio, pastor Reimo, pastor Javier, pastor Frankie. La vida no está en ninguno de nosotros. La vida está ¿en quién? En el Hijo. Pero el Hijo no fue dado y el Hijo es el que tiene la vida. Y como yo estoy en el Hijo, puedo decir que tengo ¿qué? Vida eterna. Tenemos vida eterna porque nosotros estamos en el verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice? No tiene la vida. Por lo tanto, la vida nunca se ha separado de él. ¿Qué significa? Que el reino es eterno y requiere vida eterna. Así que la única manera que nosotros podemos servir y agradar a Dios es por medio de su propia vida. No hay otra. No hay otra. Llámela como la le llame. La vida cristiana, la vida de los cristianos, la vida de los religiosos, la vida de piedad, la vida de los santos. Si esa vida no es gobernada por la vida de Dios, hermano, esa vida te podrá llevar a ser una persona noble, pero nunca entender las cosas que son del Espíritu. Y hay tres cosas que impiden en nosotros la manifestación del reino y de la vida. Tres. Que Pablo trabaja con las tres. No podemos entrar allí a desarrollarlas todas. Número uno, la mente natural. Segundo, la pasión natural. La energía que puede producir nuestro celo por querer agradar a Dios. Y tercero, la voluntad natural. Por más creativo que sea el hombre, por más apasionado, por más celoso, determinado. Él lo dice, yo en la ley era celoso. En la ley yo tenía una pasión genuina para agradar a Dios. Y queriendo agradar a Dios en lo que su alma podía producir, lo llevó a perseguir la vida de Dios. Por lo tanto, nada de lo natural, por más celoso, apasionado, voluntarioso, intenso o noble, puede causar que el reino y la vida de Dios se manifiesten. Y este ha sido muchos de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque hemos tratado de agradar a Dios en la sagacidad de nuestro razonamiento, con la intensidad de nuestros propios sentimientos y en la fuerza de nuestra propia voluntad. Por eso cada vez que usted le dice a la gente, tienes que amar más a Dios, lo está matando. Tienes que servirle más a Dios, lo está matando. ¿Por qué? Porque Él se va a dar a la tarea de buscar qué hago para yo poder servir a Dios. Y nada de lo que hay en nosotros puede agradar a Dios. Solo podemos agradar a Dios cuando la vida misma de Dios está produciendo en nosotros el querer como el hacer para su buena voluntad. Por eso hay tantos cristianos agotados, exhaustos y drenados. Eso es. Sí, Señor. Usted le debe dar gracias que esté en una congregación que le enseña a vivir por la vida de Cristo en usted. Amén. Y no por lo que el pastor quiere que usted haga. Porque hay gente que queriendo agradar a Dios a través del pastor se destruye. Porque lo están haciendo en la fuerza de su carne. Sí, señor. Por eso usted lo ve, aquí en Kissimmee no hay ninguno, pero yo vengo de algunos lugares. Que la gente, usted lo ve, ¿qué hay que hacer? Yo no puedo estar sin hacer nada porque me voy al mundo. Imagínese. Oh, Dios mío. Imagínese, hermano, un creyente que ha nacido de nuevo diciendo que si no está haciendo cosas se vuelve al mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué recibió? ¿Una agenda cristiana o recibió la vida de Dios? Porque la vida de Dios te va a dirigir ¿a quién? A Dios. Por eso nuestros discipulados formativos
Nos tienen que enseñar eso antes de enseñarle a la gente que tiene que orar, que tiene que ayunar, que tiene que venir a la iglesia, que tiene que dar, que tiene que servir, que tiene que hacer tantas cosas. Mis amados hermanos, tendremos que reformar nuestros proyectos y procesos de liderazgo, de discipulado, para que la gente, hermano, aprenda primero qué es lo que han recibido, qué es una nueva criatura, qué implica tener la vida de Dios en nosotros. ¿Alguien aquí está entendiendo? Usted no lo puede meter a hacer cosas porque se van a cansar de hacer cosas y nunca van a crecer en el conocimiento. Amén. Después usted los ve, a los 2 años ya se quieren ir, a los 2 años ya se creen la cuarta persona de la seriedad, a los 3 años ya creen que son los arzobispos y obispos del mundo. Usted los ve, de repente se llenan de ego y de orgullo espiritual. ¿Por qué? Porque estaban creciendo en el ejercicio del alma, no en la reproducción de la vida de Cristo. Amén. Este es nuestro gran reto. Yes. La iglesia reformada. Este es nuestro gran reto de hoy. Y yo no sé cuánto lo vamos a lograr con los que ya están. Por eso necesitamos una nueva cosecha de hijos que Dios nos permita poder instruir desde que lleguen aquí. Los que te van a dar problemas no han llegado. ¿Por qué? Porque los que lleguen y los enseñamos en esto van a crecer y a madurar en esta vida. Ahora tráigase a alguien que viene en embotellamiento evangélico toda la vida, a ver si no son los primeros que resisten la vida de Dios manifestado en él. Sí, así Porque es. donde primero empiezan, yo no estoy hablando de Orlando ni de Kissimmee, estoy hablando de otros lugares. Ajá. Si vienen y llegan a la congregación con mucho tiempo, ellos creen que se les tiene que dejar predicar porque ellos llevan 30 años en esto. Así es. Tremendo, tremendo. Habla Jehová. Como si los años oyendo predicaciones cristianas garantizan que la vida de Cristo está siendo formada en nosotros. That's right. Amén. Era el reto apostólico de la primera iglesia, hermano. Mire, sin cursos de discipulado, sin Biblia Thompson, sin léxico, sin diccionario, sin comentarios, sin Google, sin nada. sin internet. ¿Usted sabe lo que es que a usted le llegue una cartita de vez en cuando de un apóstol? Preso. Preso, en algunos casos preso. Y la cartita, desde que él la escribió hasta que llegó, podían pasar 4 meses. Y llegaba la cartita y él decía, y cuando la lean, pásenla. Wow. Porque esa misma carta tiene que ser leída en otras iglesias. Wow. Y el apóstol sabía tanto lo que contenía la carta. ¿Por qué? Porque para él no eran conceptos teológicos, para él había sido vida. Vivencia. Por eso discipulado no es la impartición de conocimiento. Yes, Es yes. la impartición de ¿qué? Vida. Aleluya. Y él le decía, y la leen por allá. Y cuando la Aleluya. carta salía de allí, él confiaba que con solo leerla, el Espíritu le suministraría, yo no sé si usted está entendiendo, lo que se iba a requerir para que esa iglesia pudiera crecer y desarrollarse en la vida del Espíritu. Por eso los ancianos de la iglesia no eran los que más tiempo llevaban o los que más diezmaban, eran los que habían crecido en la vida del Espíritu. Aleluya. Que ahora había que verlo manifestado. Y la carne no puede ver lo que el Espíritu hace. Por eso si llega alguien y amenaza el puesto de ese, por eso esas son nuestras guerras, Sí, Señor. esas son nuestras luchas. ¿Con qué? Con carne. Y usted ya atando demonios y echándolo afuera y bautizando a la Señor, pura gente en carne. aceite, en petróleo y quitándole de aquí, poniéndole allá, y que son 4, que son 8, que son 10, que son 5, que yo lo veo ahí y la gente está tranquilito. Como dijo mi amigo Juan Ballesteri, si yo fuera el diablo los dejo como están. Que se entretengan allí. Por eso cuando usted ha recibido esta vida y su desarrollo en Cristo, va a ser dinámico. Va a ser dinámico. Va a ser un desarrollo
Oiga, dígame conmigo, de muerte y de vida. Sigue muriendo, Adán, para que siga manifestándose Cristo. Y es un proceso que no sale el domingo a las 2. Eso sale en las realidades existenciales de nuestra vida. Ajá. Es allí donde se sabe si hemos madurado, si no hemos madurado, si Sí, hemos Señor. crecido. Cuando viene la prueba, la lucha, la aflicción, la contrariedad, cuando viene la resistencia. Por eso ser conformados a Cristo está metido dentro de un contexto de pruebas. Por eso allí Pablo dice, ni la vida, ni la muerte, ni lo que él está diciendo es, esta conformación de Cristo no se da sentado el domingo en la iglesia. Esto se da en la realidad existencial de mi vida. Cuando estoy perseguido, cuando estoy siendo apedreado, cuando me están criticando, cuando están diciendo que no soy el apóstol que yo. ¿Alguien aquí está entendiendo? Yo estoy siendo conformado a Cristo como en la realidad de la vida. Pero a los Gálatas le dice, Cristo está siendo formado en ustedes. Le está diciendo, ustedes no han entendido la obra de Cristo en ustedes. No está formado, pero tampoco pueden ser conformados a menos que reaccionen incorrectamente a las pruebas y a las luchas de la vida. Mi amado hermano, tu prueba, la lucha, la tentación, todo va a tener un giro que yo no sé cómo Dios se la inventa a veces para sacar lo mejor de Cristo en nosotros. Óyeme bien, porque lo peor de nosotros ya fue crucificado con Cristo. Ahora debe de salir lo mejor de Cristo que ya está en nosotros. Déjame ir cerrando esto. Termino la segunda parte de la introducción. Si usted nota, el intercambio de Jesús con Nicodemo está dentro del mismo contexto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a qué? A su A su Hijo. Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga que. Por lo tanto, diga conmigo, esta nueva vida se convierte en la vida de la nueva creación. O sea, la nueva creación es nueva porque tiene una vida totalmente diferente. ¿Y es la vida de quién? Del Hijo. Esa vida ahora contiene todas las facultades, todas las energías, todos los instintos que se requieren para que pueda manifestarse. Esa es una vida que ahora puede producir lo de Dios. Por eso es que todo en el reino es gobernado, diga conmigo, por la vida de Dios. Y todo reino está limitado a la clase de vida que lo gobierna. Y con esto termino. Sí, voy a terminar. Este me miró así como Adán, incrédulo. Diga conmigo, todo reino es limitado por la vida que lo gobierna. Por eso es que un vegetal no se puede convertir en una yegua. ¿Por qué? Porque en este reino, la vida que lo gobierna impide que pueda convertirse en algo que no es. Los vegetales producen vegetales. El reino animal está gobernado por la vida que los gobierna. Independientemente de lo que digan los evolucionistas, usted no vino del mundo. Porque toda vida es limitada. Por lo tanto, la única forma que un vegetal se convierte en un animal es si el vegetal muere y resucita en otra vida. La única forma que usted y yo podemos llegar a ser hijos de Dios, que es otra vida, es si morimos y resucitamos a otra vida. A eso Pablo le llama la nueva creación. Por lo tanto, la nueva creación es sostenida ¿por quién? Por la vida de Dios. Ahora usted y yo somos llamados ¿qué? Hijos
de Dios. Porque al que todo el que le recibió, ¿qué dice? Le dio ¿qué? Potestad, derecho de ser ¿qué? Hecho hijo de Dios. Hecho hijo de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: Nico, lo que es de la carne, carne es; lo que es del espíritu, espíritu es. Dios no es carne, Dios es espíritu. Por lo tanto, lo que Dios produce son hijos espirituales. Por eso espiritualidad no es hacer cosas en la iglesia. Espiritualidad es tener una nueva naturaleza que nos gobierna. De modo que si alguno se une a una ramera, un espíritu es con ella. Pero si alguno se une al Señor, un espíritu es con él. Diga conmigo: soy un espíritu. Un espíritu que ha sido renacido. ¿Por qué? Por la vida de Dios. Por eso morimos con Cristo. Por eso fuimos sepultados con Cristo. Pero por eso también fuimos ¿qué? Resucitados con Cristo. Por lo tanto, mi amado, déjeme terminar con esto. Ahora sí. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa? ¿Qué es nacer de nuevo? Porque la mayoría de nosotros, cuando escuchamos ese término, ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza? Pasar al frente. Pasar al frente. ¿Cierto? Alzar la mano. Confesar algo. Algunos dicen que si no llora cuando lo confiesas no puede ser verdad. ¿Cierto? ¿O no? Usted no puede. Yo no voy llorando. Porque la evidencia de que nació de nuevo es que llore. Tremendo, ¿verdad? Nosotros le ponemos las condiciones y determinamos cuán genuino o cuán superficial fue, basado en... Y usted sabe que yo descubrí a través de los años que mucha gente llora porque está en una prueba, hermano, que si Dios no lo saca allí. Por eso cuando usted dice hay tantos cristianos porque se convirtieron tanto en la campaña, hermano, es un engaño. Porque ¿quién determina quién nació de nuevo y quién no nació de nuevo? La mano. ¿Qué es nacer de nuevo? Vamos. Esto es Evangelio 101. Los de la comunidad virtual nos contestan. ¿Qué es nacer de nuevo? Haber recibido la vida de Dios. La pregunta es: ¿cómo recibimos la vida de Dios? ¿Qué hay que hacer para recibir la vida de Dios? ¿Qué? ¿Dónde fue que falló Adán? A todo el que cree. Por lo tanto, cuando usted creyó en lo que Dios hizo por medio de su Hijo, en la perfecta cruz, en la obra perfecta de la cruz del Calvario, a usted se le imputa aquello que él hizo como si usted lo hubiera hecho, y lo que él recibió es lo que nosotros hemos recibido, que es la vida de Dios. Aquel que resucitó fue constituido un espíritu vivificante. Por lo tanto, ¿cómo recibimos la vida eterna? Por fe, en la obra de la cruz, en la obra de Cristo. ¿Cómo crecemos y maduramos en la vida de Dios? Por fe, creyendo que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a seguir perfeccionando. Por eso Pablo decía: de la misma manera que habéis recibido a Cristo, en esa misma manera caminar en Él. ¿Cómo lo recibimos? Por fe. ¿Cómo vivimos? Por fe. En otras palabras, yo creo que aquello que Dios depositó en mi espíritu como parte de la unión vital con Cristo va a crecer,
va a fructificar, va a desarrollar, va a dar fruto para Dios. No me tengo que desgastar, no me tengo que agotar en mi fuerza. Dios mismo hará en nosotros el querer como el hacer para su buena voluntad. Alguien aquí debería de decir: Padre, gracias porque tú me has dado la vida de tu Hijo. Con razón, para mí el vivir es y el morir es ganancia. ¿Dónde es que nos frustramos? Cuando empezamos a ver lo que nos falta, lo que no tenemos, lo que carecemos. Usted tiene que ser más santo, y usted se mira y usted dice: verdad, yo no la tengo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque quitó su vida, su mirada de Cristo y ahora la puso en usted. Este es el evangelio de la superación personal. Tú produces lo que Dios le agrada. El evangelio de Pablo era: Dios te dio a su Hijo para que Él en nosotros produzca lo que a Dios le agrada. Él en nosotros, la esperanza de gloria. Palabra viva, poder que transforma. En ti y en mí nos vamos a frustrar, pero si dependemos, descansamos y nos abandonamos en Él, Él hará y cumplirá su propósito en nosotros. Ponte de pie, mi amado hermano, allí en Facebook. Yo no sé dónde estás, en qué nación, en qué país, en qué territorio, pero hay cientos de miles de creyentes agotados, exhaustos, corriendo en el filo. Hay millones de creyentes queriendo agradar a Dios, pero le han puesto tantos grilletes religiosos que cuando quieren, aunque sabiendo que pueden, deciden retroceder porque creen que no darán el grado y el estándar que le han puesto. Hermanos, la satisfacción de Dios con nosotros no es por lo que nosotros hacemos, es por lo que el Padre en el Hijo hizo. Y usted y yo estamos en el Hijo, que es la satisfacción plena y total